Hola de nuevo y bienvenidos al curso de V-Ray para SketchUp. En esta lección vamos a ver el primer módulo dentro de las opciones que tenemos en V-Ray, que sería este segundo iconito que tenemos aquí. Vamos a pulsar Option y sería el apartado de Global Switches. Este apartado aquí incluye bastantes funciones, vamos a intentar ver las más importantes y para qué sirve. La primera opción que encontramos sería Geometry, ¿vale? Está de aquí y bueno, yo he dejado los valores que vienen por defecto, sería como están, bueno, los distintos valores por defecto en el programa. Si no tenéis esta configuración, simplemente pulsamos aquí, ¿veis? En este iconito que dice leer nuevamente, cargar los valores por defecto, voy a pulsar a este iconito. Entonces los ajustes que tenemos por defecto serían los siguientes, ¿no? Estos que tenemos aquí. Dentro de Geometry, lo primero que encontramos es el apartado de Displacement, que bueno, es una propiedad, la de desplazamiento, que ya estuvimos viendo en el módulo de creación de materiales. Sería Displacement. Si está activa la casilla, quiere decir que va a tener en cuenta en el proceso de cálculo, ¿no? De renderizado de la imagen, va a tener en cuenta esta propiedad, ¿no? Que tengo aquí marcada. Es decir, si yo tengo un material que tenga esa propiedad, vamos a, si queréis, hacer una pequeña prueba. Voy a importar un material y le voy a aplicar un desplazamiento, ¿no? A la superficie y veréis cómo el programa puede activar o desactivar esta propiedad, que la verdad es que hacen que se demoren bastante estos cálculos, ¿no? Y el proceso de renderizado. Por lo tanto, en algunas ocasiones nos va a interesar desactivar la casilla si estamos haciendo pruebas y no queremos que se demore demasiado el proceso, ¿no? de cálculo. Voy a importar un material de los que tengo por aquí, esta piedra, ¿no? Que podría servir para ver esa propiedad de desplazamiento, sería esta de aquí. Vamos a aplicar, si queréis, también ese valor de desplazamiento para ver cómo funciona. Selecciono la textura, me voy a materiales y vamos al apartado, esta sería, bueno, la previsualización de ese material, al apartado de mapas y dentro de Displacement, esta opción que tenemos aquí, ¿no? En desplazamiento yo activo esta casilla y ahora sí voy a tener habilitada esta opción y por lo tanto esto ya tiene más sentido, ¿no? Porque ahora ya sí tengo un material que tiene esta propiedad física. Vamos al editor de texturas en la tecla M y seleccionamos un tipo de textura bitmap. Dentro de la textura bitmap vamos a seleccionar, ¿no?, la misma piedra para que funcione con su desplazamiento. Si hago un preview, fijaros cómo produce una cierta deformación en la superficie del material. Voy a subir el valor un poquito más, a 3 por ejemplo, y nuevamente hago un preview. Esta sería la pequeña prueba que he llevado a cabo. Vamos a hacer una prueba de cálculo. Aquí, iniciar, bueno, es renderizado y fijaros que esta piedra produce ese desplazamiento. Ahora lo vais a ver muy bien aquí. Nos aprecia bastante cómo produce una desviación de la textura para simular cierta rugosidad o relieve en su superficie. Finaliza, vale, sería algo tipo esto, ¿no? Esto que estamos viendo. Yo le he puesto un valor muy alto, por eso produce tanta deformación. Si desactivo esta opción de desplazamiento, fijaros si hago nuevamente la prueba. Vamos a hacer la prueba, pero en este caso en esta zona de aquí, solo para que se vea la diferencia. El programa no va a tener en cuenta este desplazamiento que veíamos ahí previamente y evidentemente el proceso, el cálculo va a ser mucho más ligero y vamos a conseguir renderizar a una velocidad mayor. Bueno, ese sería el primer apartado, el de desplazamiento. Voy a cerrar aquí. Bueno, la segunda opción que tenemos, que dice esta opción de aquí, Force Backface Cooling, nos va a permitir que el programa no renderice aquellos materiales que se encuentran con su superficie invertida. Ya sabéis que el programa tiene dos tipos de caras, ¿no?, dentro de cada superficie. Una sería la frontal y otra sería la posterior. Eso se ve muy claro. Voy a eliminar aquí. Esta superficie de aquí sería la posterior, ¿vale? La cara que debería estar oculta, y esta sería la frontal, el color blanco. Esos son los dos colores que vienen por defecto asignados en los materiales default, ¿no? O sea, estos que vienen predeterminados. Tenemos el blanco como frontal y el azul, este que tengo aquí, como posterior. Por ejemplo, esta caja de aquí estaría bien orientada, sin embargo esta vamos a hacer una prueba y vamos a invertir sus caras. Cuando aplicamos un material sobre una superficie de este tipo, evidentemente ya perdemos, no vemos cuál es la cara frontal y posterior. Para ver ese dato, simplemente en estilos podemos activar el modo monocromo. Este modo me está indicando qué caras están bien orientadas y cuáles no, ¿no? Por ejemplo, esta tiene sus materiales frontales bien. Esta de aquí, por ejemplo, los tiene invertidos. Esta sería la cara frontal y esta no.
Vamos al modo sólido con texturas de nuevo y vamos a hacer una prueba, pero en este caso activando la opción, ¿no?, que dice Force Back Face Culling, ¿vale? Que va a ocultar las caras que están mal orientadas en el renderizado. Voy a eliminar esto para que vaya un poquito más ligero y probamos. Bueno, veis lo que está pasando, ¿no? Es una forma de que podamos detectar qué superficies, ¿veis? Son las que son posteriores, como serían estas de aquí, o toda esta caja en su parte frontal, que sería esta de aquí. Es un poco lo que estábamos viendo, ¿no? Las zonas que salen en este color, violeta, no van a aparecer en el renderizado. De hecho, las sillas, fijaros cómo solo sale, ¿veis? Esas partes que son frontales. Sería todo lo que está en blanco, va a aparecer, y lo que está mal orientado directamente el programa no lo renderiza. Bueno, es una opción que nos puede servir como guía o como ayuda para detectar posibles fallos en la configuración de estas caras frontales y posteriores. Yo personalmente lo único que no lo suelo habilitar, evidentemente, porque tengo la opción de activar el modo monocromo y visualizar qué materiales están bien invertidos y cuáles no. Entonces simplemente los selecciono, botón derecho, invertir caras, ¿vale? Esto ya estaría bien posicionado y podría ir haciendo un proceso de invertir las caras, posicionar los elementos como a mí me interesen, ¿veis? Que es muy sencillo. Bueno, este segundo bloque sobre lighting, ¿no?, hace mención a las luces que tenemos en el proyecto, y si yo desactivo esta primera opción, lo que va a pasar es que no se van a visualizar las luces que hayamos introducido con el propio programa, ¿no?, que serían estas de aquí, que ya vimos en el curso de iluminación de bitrate. En ese módulo estuvimos viendo los distintos tipos de luces que teníamos disponibles. Bueno, vamos a hacer, si queréis, una prueba para que veáis lo que pasaría. Voy a poner una luz sencilla, como podría ser esta esfera de luz, por ejemplo, que no necesita demasiada configuración. Vamos a poner un par de esferas de luz, y si queréis algún plano también de luz que ilumine todo este modelo 3D que tengo actualmente aquí. Bueno, voy a invertir. Esto ya sabéis que los planos de luz emiten solo en el plano blanco, ¿no?, en la superficie que sería frontal, esta que tenemos aquí. Vamos a dar la vuelta en el eje azul para que emita, ¿veis?, esa superficie, y voy a inclinar un poquito el plano para que la dirección de la luz, bueno, sea un poquito más direccional, ¿no?, hacia los objetos que tenemos en esta escena que hemos creado. Si me voy a Option, en el apartado de Options tenemos una pestaña que dice Environment, que nos permite, desactivando estas dos casillas, el configurar una imagen que sea nocturna, ¿no?, que solo funcione la luz, ¿no?, los artefactos que hayamos introducido de iluminación con el propio bitrate. Entonces vamos a hacer una prueba. Vais a ver cómo ya no hay luz natural, solo entran en juego estos elementos que acabo de introducir, como son la esfera de luz y este plano de luz. Bueno, este sería el resultado. Si nos vamos nuevamente a Global Switches y desactivamos el apartado de Lights, lo que va a pasar es que el proceso de renderizado, estas luces que teníamos ubicadas, estarían apagadas. Es como si hubiésemos bajado los plomos, ¿no?, de la vivienda, los fusibles, y hubiésemos apagado todas las luces que tenemos en el proyecto. Voy a activar nuevamente la segunda opción, que habla sobre Hidden Light. Lo que permite es que si activamos este valor, las luces de mi proyecto que no sean visibles actualmente, que estén ocultas, podrían ser renderizadas. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a ocultar, aquí tengo estas dos pequeñas esferas, aunque estuviese oculta esta luz, o en una capa que se encuentre oculta, cuando yo tengo activa esta opción de Global Switch sobre activar las luces que están hidden, ¿no?, que serían ocultas, si activo esa opción y renderizo, fijaros que igualmente van a aparecer en la imagen renderizada. Veis que esas luces, aquí está oculta, evidentemente la que tengo aquí, pero aparece. O sea, es una opción para poder sacar sí o sí, no forzar al programa a que saque todas las luces que tengamos, incluso si están desactivadas. Bueno, esta opción, la tercera, Default Light, no se suele usar habitualmente, ya que esto lo que hace es mostrar las luces por defecto que tienen los motores de renderizado del programa, como son Light Cache y Radiant Maps, que veremos más adelante, y son unas luces que funcionan realmente a nivel interno, no dentro del programa, y que no tienen un resultado que a nosotros realmente nos sirvan demasiado. Voy a hacer una prueba con las luces por defecto. Fijaros que tengo el environment con sus valores de sol y background, ¿no?,
los tengo desactivados, o sea que es una imagen tipo nocturna, y sin embargo si yo activo las Default Light va a aparecer todo el modelo perfectamente iluminado. Es un tipo de iluminación. Se tienen en cuenta las configuraciones de iluminación de Irradiance Maps y Light Cache, es algo a nivel del programa de procesado. Realmente nunca se activa, no tiene mucho sentido. El apartado de Shadow sí me parece bastante interesante, ya que esta opción nos va a permitir desactivar o activar. Por defecto, evidentemente bien activo, va a producir que la imagen refleje las sombras que proyectan los distintos objetos que tengo en mi modelo 3D, ¿no? Si yo desactivo la opción de Shadow, si desactivo esta opción, fijaros la diferencia. Vamos a renderizar nuevamente. Ningún objeto proyectaría sombra dentro del modelo 3D. Yo creo que se ve la diferencia. Voy a activar nuevamente, lo vemos, renderizamos aquí, ¿veis? Ahora cuando está activo Shadow, todas las sombras del proyecto van a aparecer. Esta opción que dice Show GE Only solo muestra la iluminación global que tenemos en el apartado de Environment. ¿Veis esta opción que dice aquí GE Skylight? Bueno, es la iluminación de la bóveda celeste que tiene SketchUp, ¿no? De soleamiento de SketchUp. Solo tendría en cuenta este tipo de iluminación y pasaría por alto el resto de elementos que tengamos que configuran la luz dentro de nuestro proyecto. Esto igualmente no se activa, no es nada habitual activar este modo. Es si queremos ver cómo está trabajando el motor de Environment de GE, pues se podría activar, pero por norma general no tiene un uso muy práctico. Produce una visualización de este tipo y como veis, habitualmente no tiene mucho sentido. La diferencia es bastante evidente. Si yo activo o desactivo esta opción, el esquema de luz varía bastante. Fijaros que aquí no se ven las luminarias que tenía introducidas, no se aprecian, ya que solo tiene en cuenta ese valor, ¿no? Si hago una nueva prueba desactivando el G Only, fijaros que ahora ya sí veo perfectamente todo lo que produce iluminación dentro de mi proyecto, ¿no? En el tercer cuadro tenemos Indirect Illumination, dice Don't Render Final Image, ¿no? Esto lo que haría es simplemente no renderizar la parte final, ¿no?, de la imagen, y solo tener en cuenta, si yo activo esta opción, ¿no?, si está activa esta casilla, tendría en cuenta los motores de renderizado, de cálculo de Irradiance Maps y de Light Cache, y no finalizaría la imagen por completo. Esto lo que hace, es que realmente conseguimos renderizar a mayor velocidad, ¿no? Solo hace la primera parte, esta primera parte que aparece aquí de cálculo, y no lleva a cabo la última parte del proceso, la parte en la que aparecen los cuadraditos que van calculando cada una de las superficies, y nos puede permitir ver si está bien configurado el tema de la iluminación general. Igualmente, de forma habitual, esta casilla igualmente no aparece activa, ya que no tiene mayor importancia. Habitualmente queremos sacar la imagen de forma definitiva. Vamos a hacer una prueba para que veáis cómo quedaría. Si yo solo tengo en cuenta ese Irradiance Maps y Light Cache, fijaros lo que hace. Solo hace las primeras pasadas de cálculo de iluminación, pero no finaliza el proceso de renderizado, ¿vale? Por eso se ve la imagen como en proceso. En el cuarto bloque, que pone MISC, lo que permite el primer valor, Load Reader Priority, esta opción nos va a permitir que el programa, nuestro hardware del equipo, destine todos los recursos que tenga disponibles, su procesador principalmente, destine todo el procesador, todo el cálculo de nuestro equipo en la tarea de llevar a cabo el proceso de renderizado. Es decir, si yo desactivo esta opción, ahora por defecto, veis, está activa, quiere decir que no va a usar la máxima capacidad de vuestro equipo, sino que va a dejar también disponible capacidad de procesamiento y de memoria RAM para otras aplicaciones. Pero si yo quiero que se destine todo el equipo a procesar la imagen, evidentemente va a ir mucho más ligera, ¿no?, más rápida en su procesado, puedo desactivar esta opción que tengo aquí, ¿vale? Vamos a desactivar y hago una prueba. Ahora, el proceso va a ser bastante, ¿veis?, muchísimo más rápido, pero el equipo va a estar en parte bloqueado para el uso de otras aplicaciones. Yo os recomiendo desactivar esta casilla si sabéis que solo vais a estar procesando, tenéis prisa porque finalice el cálculo. Podríamos trabajar en ese modo, ya que el equipo solo va a estar destinado a procesar las imágenes, ¿no? Entonces, parece bastante interesante. Esta segunda opción, la de Batch Render, nos permite activar el modo de Batch Render, que sería una
una secuencia, un lote de renderizados que veremos un poquito más adelante, no me voy a entretener, pero esto permite renderizar las distintas vistas que tengamos guardadas en nuestro proyecto, que eso ya sabéis que se hace a partir del apartado de escenas, ¿no? Aquí yo puedo ir creando distintas vistas, ya lo vimos, y el programa lo que va a hacer es renderizar cada una de ellas y guardar los distintos archivos, ¿no? JPG o PNG, el formato que elijamos, dentro de una carpeta, ¿no? Es un procedimiento que es muy útil, ya que nos permite dejar el ordenador procesando y haciendo cada una de las vistas que tengamos en nuestro proyecto. Ahora lo voy a desactivar. Bueno, la tercera opción realmente lo que permite es que visualicemos o no esta ventana, ¿veis? Progress Window, que nos da información sobre qué estado se encuentra el proceso de renderizado. Hay gente que le parece un poco molesta porque no le presta atención o no le interesa ver este tipo de información más técnica. Se puede minimizar, ¿de acuerdo? Incluso permite parar el proceso de renderizado con esta opción, pero si no queremos que nos aparezca continuamente, podemos desactivar esta opción de mostrar, ¿no? la barra de progreso. Voy a quitar. Cuando vuelva a lanzar un renderizado, esa ventana ya no aparece como aparece siempre. Igualmente, si os parece un poquito molesta, pues se podría quitar desde aquí. Esta opción de aquí, que dice Secondary Drive Bias, la verdad es que la gente no la suele usar habitualmente, pero a mí me parece muy interesante, ya que permite solucionar un problema que es bastante habitual en SketchUp. Veis que aquí esta superficie, por ejemplo, se solapa, ¿no? La cajita se está solapando con el suelo, se produce una interacción entre las superficies. Esto es habitual cuando tenemos un plano, ¿veis? Que se encuentra ubicado exactamente en la misma posición que otro plano, ¿vale? Están superpuestos. Entonces SketchUp no sabe qué plano interpretar, muestra una especie de mezcla entre el que queremos que esté frontal y el posterior, ¿veis? Se hace un poquito de lío, pero es que el problema es que cuando yo lleve a cabo un proceso de renderizado, fijaros que también se va a detectar ese fallo, ¿no? Se va a ver el fundido, veis que aquí interpreta un trocito, ¿no? Se mezcla ese plano aquí también. Vamos a, si queréis, aplicar un material para que se vea un poquito mejor. Vamos a aplicar aquí un color, ¿vale? A ver qué tal se ve. Y aquí otro. Para que veáis cómo el programa no sabe cuál interpretar, ¿veis? Y mezcla uno u otro. Y esto es bastante conflictivo, ¿no? Porque el aspecto que va a coger ese material es un poco extraño, ¿no? Esto de aquí, bueno, evidentemente no lo muestra bien, pues se están superponiendo. Hay que tener cuidado con esto. Entonces tenemos una solución que sería mover en el modelo este plano. Podemos subirlo, elevarlo un milímetro, por ejemplo, 0,01. O sea, subirlo levemente, y ahora ya sí, fijaros que cuando renderizo, como las superficies están distanciadas, el programa ya sabe que yo quiero priorizar la visualización de este plano, ¿no? Como que es el superior. Esto podría ser una alfombra o algún elemento que tengo ahí, y no produce esa mezcla de materiales como tengo aquí. Veis que aquí también se ve, o aquí, que es bastante conflictiva. Bueno, esta opción lo que nos permite es distanciar una superficie respecto de la otra, ¿vale? Por defecto aquí está puesto en 1 milímetro, este valor de aquí, pero si yo lo subo un poco, vamos a poner por ejemplo 6, el programa va a tener en cuenta un distanciamiento siempre entre las distintas superficies, ¿no? Nunca va a ser una superficie superpuesta a la otra. Bueno, aquí se ve un poquito más, vamos a subir más el valor, vamos a poner aquí 0,05 y probamos de nuevo. Por lo tanto, esta opción está planteada un poco para solucionar ese problema. Bueno, el inconveniente es que el programa tampoco va a saber interpretar exactamente qué superficie queremos que muestre, ¿no? En primer plano o en segundo. Al final es un poco complejo de configurar, y sin embargo ya habéis visto que simplemente desplazando un poquito las superficies, ¿no? Para que no se solapen, se soluciona perfectamente este tipo de problemas. Es simplemente desplazar un poquito, incluso aplicar una cierta extrusión, aunque sea muy poca, ¿no? Un valor muy pequeño, algo tipo esto, ¿veis? Esto ya soluciona, no se va a apreciar el espesor, y soluciona este problema de superposición de planos, ¿no? Aprovecho que se ve este brillo aplicado en esta silla, en este último renderizado, para contaros que también desde Global Switch podemos desactivar el que se procesen las reflexiones y las refracciones de nuestro proyecto. Esto también va a aligerar bastante
el cálculo, ¿no? Si estamos haciendo pruebas y no queremos realmente ya visualizar este tipo de propiedades porque pretendemos controlar otros parámetros y necesitamos que la imagen no se demore demasiado, pues bueno, podríamos desactivar, como hemos visto anteriormente, el desplazamiento, luces, incluso las reflexiones y refracciones. Si yo desactivo aquí y vuelvo a lanzar una prueba, voy a probar este trocito solo que se ve, ¿no?, con brillo, para que veáis cómo el programa desactiva la producción de brillos, ¿no?, en el renderizado. Aquí se ve bastante claro, ya se ve mate. Bueno, esta opción, ya sabéis, activa o desactiva las reflexiones y las refracciones de nuestro renderizado. Claro, si está desactivado, evidentemente va a desactivar la opción de que manipulemos estos 3 parámetros que tenemos aquí, que hacen mención a la calidad, ¿no?, en el procesado, en el cálculo de las reflexiones y de las refracciones. Si yo activo, ahora ya sí podría manipular, por ejemplo, este valor que dice Max Depth. Bueno, este valor de Max Depth lo que hace realmente es determinar el número de pasadas de cálculo en las reflexiones. Esto se ve muy bien, muy claro, con un ejemplo que sería, bueno, cuando yo tengo dos materiales tipo espejo, uno aquí, por ejemplo, este podría ser espejo, y aquí también, y se encuentran de forma opuesta. Voy a dar la vuelta en el eje verde. Vale, a ver, dar la vuelta. Pensemos que tenemos aquí dos espejos, aquí uno y aquí otro. Evidentemente se va a producir una imagen infinita, ¿no?, por el reflejo que se produce aquí y aquí. Y se van a ver multiplicadas las imágenes. ¿Cuántas veces? Bueno, las que yo marco aquí. Si tengo 5, voy a ver 5 veces duplicado este valor de aquí. Vamos a hacer una prueba. Voy a crear aquí en un momento un material tipo espejo con reflexión. Bueno, aquí sería algo tipo esto. Y hacemos una prueba. Fijaros que se va a producir, ¿veis?, de forma infinita la visualización. Vamos a cambiar un poco el punto de vista. A ver si podemos visualizar lo que está pasando. Voy a posicionarme aquí dentro y voy a observar, ¿no?, este bucle de imágenes que se va a producir en el espejo. Bueno, pues ese valor que tenemos aquí nos va a determinar cuántas veces queremos que calcule, ¿no?, nuevamente. Ahora mismo está en 5. Yo podría subir este valor. Vamos a poner aquí 15. Y probamos de nuevo. Va a ir duplicando. ¿Qué número de veces? ¿Veis? Quiero que se vea. Ahora se ve. Se van duplicando cada vez más en el cálculo. Vamos a ver si inclinamos un poquito el punto de vista y lo vemos mejor. Es que esta pieza no nos ayuda mucho, la cajita. Vamos a probar de nuevo, ¿vale? Y lo vais a ver muy claro. Bueno, con ese valor podemos controlar el número de cálculos que hace el programa en este tipo de reflejos, ¿no?, que son como infinitos. Esto va a pasar en todos los elementos que tengamos, ¿de acuerdo? Va a hacer que el proceso de cálculo sea mucho mayor. Si yo establezco aquí un valor muy alto, va a estar produciendo continuamente reflejos de este tipo en todas las direcciones y no es necesario, ¿no?, habilitar un valor tan alto. Voy a desactivar aquí. Bueno, este valor de aquí, el segundo que tenemos, hace mención a la transparencia, a los niveles igualmente de cálculo. En cuanto a transparencia de cualquier material, está establecido en 50, lo vamos a dejar en ese valor porque podría demorar demasiado, ¿no?, el procesado si establecemos más niveles de cálculo para materiales que sean translúcidos o que tengan cierta transparencia, ¿vale? No es necesario calcular más de 50 niveles. Y este valor, igualmente, bajando este coeficiente, que actualmente está bien configurado, bajaríamos a nivel global. Bueno, aumentaríamos a nivel global la calidad de las transparencias. Igualmente no es necesario de momento tener que ajustar este valor. Veremos cómo se puede mejorar la calidad de transparencias desde los distintos parámetros y ajustes de cada material. Por lo tanto, no lo voy a modificar. Este valor de aquí que dice Maps, que hace que si desactivo esta opción, no voy a visualizar las texturas de los distintos materiales que tengo en el proyecto. Voy a hacer una prueba. ¿Veis lo que pasa, no? Realmente lo que hace el programa es que solo coge los colores sólidos, pero pasa por alto todas las texturas, refiriéndose a texturas, a mapas, ¿no? Los mapas serían las fotografías, JPG o PNG, las distintas texturas que yo haya aplicado, ¿no?, que tenga configuradas en
en mi modelo 3D. Lo que serían colores sólidos como tal, evidentemente sí los va a proyectar, van a aparecer perfectamente, pero esas texturas como tal no se van a ver, ¿de acuerdo? Por eso, por ejemplo, el fondo coge este tono gris, que sería el tono del color, veis que tenemos en el modo de sólidos, es este color de aquí, eso se podría modificar, actualmente tiene este color. Lo que pasa que como tiene aplicada un mapa, una textura JPG, se superpone y no lo veo habitualmente, ¿no? Cuando estoy en modo de sólido con texturas. Yo este color de aquí realmente lo podría modificar. Esa opción nos va a permitir desactivar estos mapas. Bueno, después tendríamos el apartado de Filter Map por GI, ¿no? Por GI. Esta opción lo que hace es que hace un procesado de los mapas, del mapeado de las texturas mediante el motor de renderizado del Global Illumination, que veremos más adelante. El proceso va a tardar un poquito más, se va a demorar, por lo tanto habitualmente esto no viene activado ya que la mejora no es demasiado evidente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, habitualmente no hacemos este proceso. Luego, por ejemplo, si tuviésemos algún efecto tipo glossiness en el proyecto, también podríamos desactivar mediante esta opción de aquí de Glossy Effect. Si está activa, quiere decir que los efectos de Glossy, que ya sabéis que son efectos que hacen que vaya un poquito más lento el proceso de cálculo, podríamos desactivar esta visualización o este cálculo en el renderizado para aligerar los tiempos. Voy a aplicar aquí algún material y le vamos a añadir ese efecto glossiness, este de aquí por ejemplo. Creamos una reflection. Bueno, el glossiness hace mención al glossy de forma general. Ya sabéis que la refracción y la reflexión, ambos valores incluyen la propiedad de glossiness y es posible crear ese efecto de desenfocado, ¿no? en los brillos de la superficie, algo tipo esto, ¿veis? Voy a exagerar un poquito más, 0,7 para que se vea un poquito más claro, y subimos la reflexión, así que algo tipo esto, ¿veis? Eso es un glossiness, y incluso para que salga un poquito mejor los subdivide del glossiness vamos a subir el valor al doble, ¿vale? Para que calcule un poquito mejor y se vea mejor el efecto. Si esto está activo, yo hago un renderizado, evidentemente va a tardar un poquito más porque este material con su glossiness procesa a una velocidad un poquito menor. Hay que hacer mayor número de cálculos y tarda un poquito, ¿vale? Este es el material con el glossiness. Si desactivo esta opción, vamos a ver la diferencia. Vamos a calcular solo esto de aquí. Bueno, esta parte de aquí, por ejemplo. Fijaros cómo tiene un alto brillo, pero directamente se ha desactivado la opción de glossiness, ¿no? Aquí se ve bastante bien. Aquí tiene un alto brillo, aquí está desenfocado, nos refleja también. Esta opción de aquí de los ajustes generales nos permiten quitar todos los efectos de glossy que tengamos en el proyecto. Bueno, aquí hay una opción muy interesante, la que viene ahora, que es el Override Material. A mí personalmente me parece muy interesante, ya que permite hacer un renderizado con todas las propiedades habilitadas. Únicamente lo que va a hacer es pasar por alto, desactivar lo que serían todos los materiales, ¿de acuerdo? O sea, la iluminación y demás efectos sí van a funcionar, nos va a permitir ver cómo funciona este proyecto en cuanto a iluminación, sería algo tipo esto. Ha suprimido todos los materiales y da esta estética, ¿no? Tipo, maqueta casi, donde el procesado es muchísimo más veloz y va a tardar menos tiempo y nos permite ver cómo está funcionando la iluminación, ¿no? El color que tengo aquí asignado como material de Override Color, ¿no? El que sustituye a los demás materiales, se puede cambiar en cualquier momento. Yo podría seleccionar aquí esta opción, Override Color, ¿vale? Con un color, por ejemplo, clarito, OK, y hacer nuevamente la prueba. Vamos a poner un color más blanco, tendría este aspecto. Esto es muy interesante ya que yo puedo hacer representaciones del siguiente tipo. Podría tener todo mi proyecto con este acabado blanquito o incluso un poco más oscuro. Vamos a poner un grisecito poco más bajo de material de Override, pero luego determinados elementos como pueden ser las sillas, este objeto de aquí, este material, si lo quiero representar en mi proyecto, ¿no? O por ejemplo la esfera, el elemento que yo seleccione, simplemente selecciono el material, que sería este de aquí, me voy a materiales, en el gestor de materiales, y fijaros que dentro de las opciones del material, de este que he seleccionado, hay un apartado que dice que aquí que puede ser, ¿no? Que podría ser Override, ¿no? Podría ser anulado. Eso está activo siempre por defecto en todos los materiales. Si yo desactivo esta opción,
lo que le estoy diciendo al programa es que pase por alto que este material sea anulado, ¿no? Que sea sobrescrito por el color blanco. Fijaros la diferencia. ¿Veis? Tendría como una especie de escenario, ¿no? Con distintos materiales, todos sobrescritos con ese color blanco. Sin embargo, determinadas partes de mi proyecto sí podrían ser representadas. Bueno, esta opción podría ser muy interesante, por ejemplo, si quiero conseguir renderizados de este tipo, ¿no? En los que yo solo muestro determinada parte del proyecto, ¿no? De mi intervención. Puedo dejar el estado actual en modo maqueta, todo blanquito, y determinadas partes de mi proyecto si las voy a renderizar. Yo creo que es una opción bastante interesante, ¿no? Para entender, ¿no? Para ayudar a comprender o para calcular únicamente los materiales de distintas partes de mi vista, ¿no? Del proyecto este que estoy trabajando. Por ejemplo, si selecciono este naranja de aquí que he creado anteriormente, me voy a materiales, en el apartado de opciones simplemente desactivo el Canvas Override, ¿vale? Esta opción que tengo aquí. Fijaros ahora cuando lanzo nuevamente la prueba, vamos a hacer otra prueba. Van a aparecer estos dos materiales, ¿no? El de la silla y el de la bola. Entonces se pueden conseguir, la verdad es que visualizaciones muy interesantes, ¿no? A partir de este sistema. Bueno, esta opción que dice Uninverted Normal Bump, en esta opción de aquí, en esta casilla, habitualmente viene desactivada, pero si la activamos lo que va a hacer el programa es que no va a renderizar aquellos materiales que tengan aplicada en su superficie una textura tipo bump y que además tengan invertidas las caras, ¿no? Si algún material tiene un bump pero la superficie está invertida, como esta de aquí, no va a aparecer renderizado. Es otro proceso para detectar qué materiales pueden estar mal configurados, ¿no? Dentro de nuestro modelo 3D. Era algo parecido a lo que veíamos aquí en Force Back Face Cooling, ¿no? Que nos muestra todas las no va a mostrar en el cálculo todas las superficies que estén mal orientadas. Bueno, las últimas opciones, estas que dice Asset Transfer, están pensadas para cuando estamos llevando a cabo procesos de renderizado distribuido, ¿vale? Eso quiere decir que nuestros renders están calculados por varios equipos conectados en red o que tenga de forma local. Permitiría aprovechar varios procesadores. Es una configuración que se hace desde el apartado de System. Veis que dice aquí render distribuido. Pues bueno, estas opciones de aquí hacen mención a esos apartados. Cuando veamos este tipo de renderizado compartiendo distintos equipos y procesadores, veremos cuándo hay que tener estas casillas activadas o desactivadas. Bueno, hasta aquí nada más. Esto era lo que quería contar hoy. Son los principales ajustes de Global Switches y nos vemos en la siguiente sesión del curso de V-Ray para SketchUp. Chao.